Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto público, agradecer la presencia de todos y todas, a las autoridades saharauis, el esfuerzo que hicieron para estar presentes en este acto, porque también tienen su agenda bastante complicada. Mineto Haidar, que también hizo un viaje relámpago llegó ayer por la noche y para estar con nosotros hoy y regresa ya otra vez mañana, es decir, un esfuerzo considerable para estar con todos nosotros y vosotras aquí. Este acto no es uno más, es el acto central que dentro del año de nuestra asociación, Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, realizamos una cantidad importante de actividades de sensibilización acerca del conflicto del Sáhara, en muchísimos sitios, en centros educativos, en ayuntamientos que organizan sus foros y sus jornadas, allí donde nos llaman estamos presentes, de alguna manera transmitiendo y actualizando la causa del pueblo saharaui, allí donde sea preciso. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solo el conseguir recursos económicos, proyectos de cooperación tan necesarios para ayudar a la resistencia del pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, sino también denunciar la situación de injusticia que están padeciendo desde hace ya 40 años y luchando porque pronto haya una solución de acuerdo al derecho internacional que permita al pueblo saharaui el ejercicio de la libre determinación. Es una actividad que organizamos conjuntamente la Delegación Saharaui para Asturias y la Asociación Asturiana del Pueblo Saharaui, porque trabajamos de manera coordinada. Esta es una causa que pertenece al pueblo saharaui, sus objetivos estratégicos los define el Frente Polisario y nosotros, lógicamente, hay que estar perfectamente coordinados con la delegación y la representación que el Frente Polisario nos ha puesto en Asturias. En este caso, está representada aquí por Yasser. El desarrollo de la jornada hemos procurado tocar todos los aspectos relacionados con el conflicto saharaui. Como ya podéis ver en el programa, la responsabilidad de España en el conflicto, la situación humanitaria en los campamentos de refugiados, cuál es la situación actual del conflicto y qué perspectivas de futuro tiene, y cuál es la lucha y las inquietudes, la lucha que hay en los territorios ocupados, en esa denuncia de la violación de los derechos humanos y cómo se organiza la resistencia allí contra la ocupación saharaui. Entonces, yo nada más pasar la palabra a Yahya en su condición de delegado adjunto y representante del Frente Polisario en Asturias. Buenos días. Gracias a Graciela Blanco, a Silvia Junco, que están con nosotros. Doy la bienvenida también a la representación saharaui que viene presidida por el presidente del Parlamento saharaui, Hatar Abdouk, por el ministro de Cooperación, Brahim Mukhtar, por el delegado nacional Busraya, y sin olvidar mi agradecimiento especial a Mineto Haidar. Nada, Alberto no me dejó nada para decir y nada, gracias a vosotros, y dejo el tema del conflicto a mis compañeros que lo explicarán mejor que lo puedo hacer yo. Desde luego agradecer la presencia en la mesa de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo, del Gobierno de Asturias, del Principado de Asturias, a Silvia Junco, que es concejal de Cooperación en el Ayuntamiento de Oviedo, también una amiga incondicional desde hace muchos años que tenemos relación. Nuestra asociación, tenemos el privilegio de contar con ella siempre en cualquier tipo de actividad que organicemos en Oviedo, siempre se presta y siempre está presente. Y bueno, sin más, que Silvia nos diga. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y también a la Delegación Saharaui de Asturias, que me hayan invitado a participar con todos vosotros en estas jornadas. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a las autoridades aquí presentes y a las autoridades saharauis, y quiero trasladaros la enorme satisfacción que para el Ayuntamiento de Oviedo supone la elección de nuestra ciudad como escenario para esta tan importante celebración. Espero, y es mi deseo, que esta jornada contribuya a acercar a la sociedad a la realidad de un pueblo condenado al exilio generación tras generación y estrechar aún más, si cabe, los lazos que unen los dos pueblos con un pasado común.
Desde el Ayuntamiento de Oviedo apoyamos una salida justa a un conflicto que se perpetúa en el tiempo. Hasta ese día seguiremos respaldando iniciativas como esta que visibilicen la difícil situación que vive el pueblo saharaui y aquellas que de alguna forma contribuyan a paliar en alguna medida la situación de vulnerabilidad y desprotección que padecen en el desierto argelino. Ejemplo de ello es el convenio, por ejemplo, que tenemos entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui para el desarrollo de proyectos de cooperación en los campamentos y mediante el cual también se financia la estancia de niños y niñas saharauis en nuestra ciudad en el marco del programa ya consolidado Vacaciones en Paz. Además de estos proyectos, ciertamente institucionalizados, han sido también innumerables las ocasiones que hemos apoyado de manera puntual intervenciones en la zona. Viajes de diferentes, por ejemplo, comisiones médicas, traslados de equipos médicos a hospitales y ayuda alimentaria, bueno, yo creo que son claros ejemplos de ello. El Ayuntamiento de Oviedo va a continuar su compromiso con el pueblo saharaui, apoyando no solo económicamente, sino también institucionalmente, por ejemplo, como esta jornada que hoy se inaugura para lograr una sociedad más justa y solidaria, donde la defensa de los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos sea una prioridad absoluta. Muchísimas gracias. Bien, Graciela, en su condición de directora de la Agencia de Superación de Desarrollo del Gobierno de Asturias, acompañó nuestra asociación a los campamentos de refugiados, estuvo viendo y evaluando la situación, visitando nuestros proyectos, por lo tanto tiene información de primera mano y bastante reciente de cuál es la situación, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y a todas. Yo también, al igual que Silvia, agradecer a la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y a la Delegación Saharaui en Asturias la invitación para participar en esta jornada que girará, como no podía ser de otro modo, en torno al conflicto del Sáhara. Sobre este conflicto se ha debatido mucho, con mayor o menor visibilidad pública e intensidad, también dependiendo del momento, siendo esta una cuestión que ha estado y está en la agenda política desde el inconcluso proceso de descolonización que se inició en 1976. Los españoles, y especialmente los asturianos, estamos unidos por vínculos históricos, culturales y sentimentales al pueblo saharaui, y a esos lazos hemos de añadir la responsabilidad que ostenta España como potencia administradora que es de este territorio. Se ha caído la... una responsabilidad ética e histórica con el pueblo saharaui que hace que la situación del Sáhara Occidental sea una cuestión delicada, sensible y especial para nuestro país. El tiempo pasa y, como decía Silvia, cada vez apremia más una salida que dé estabilidad y que suponga una solución definitiva a la situación de estancamiento que vive este conflicto y que, como bien ha marcado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deben ser las partes en conflicto las que tienen que llegar a un acuerdo y le corresponde a la comunidad internacional y a la ONU trabajar para propiciarlo. Pero hasta que llegue esa solución es urgente también y necesario que la ONU amplíe las competencias de la MINURSO en materia de vigilancia y de verificación de los derechos humanos en el territorio. Actos como este de sensibilización que organiza la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Asturias y también la delegación son acciones que contribuyen a remover conciencias y también a reivindicar los derechos de un pueblo. Y esta jornada, si cabe, cobra mayor interés porque vamos a poder escuchar de primera mano cuál es la situación política y también humanitaria del pueblo saharaui en la actualidad. Desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y siempre en el marco de defensa de los derechos humanos, hemos apostado por un programa que desarrolla el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, para que estén presentes en los juicios que se celebran en este territorio y en Marruecos, contra personas saharauis por defender pacíficamente sus derechos, así
como para dar asesoramiento jurídico con carácter gratuito a las personas afectadas por estos sucesos. Además, también centramos nuestros esfuerzos de cooperación con las personas que viven en los campamentos de refugiados en Tinduf, que están haciendo frente a una dura situación que les obliga a depender de la solidaridad internacional. Si bien es cierto que el presupuesto de cooperación aquí en Asturias se ha visto reducido, sí que me gustaría señalar que en la actualidad dedicamos casi el 10% de nuestro presupuesto destinado a subvenciones y ayudas a financiar proyectos en el Sáhara. Y entre las prioridades que hemos establecido desde Asturias para esta colaboración está la de mejorar las condiciones de vida de los refugiados y refugiadas saharauis en los campamentos de Tinduf, a través de una subvención que se concede a la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Trabajamos en la distribución de alimentos entre las personas más vulnerables y necesitadas de estos campamentos y también en la dotación de infraestructuras. Asimismo, colaboramos con Cruz Roja en el mantenimiento de una casa de acogida aquí en Asturias para aquellos enfermos que necesitan atención médica especializada urgente o intervención quirúrgica. Como pueden comprobar, en materia de cooperación, nuestra vinculación y apoyo a programas dirigidos a la población saharaui es importante. Y este compromiso también lo hemos querido reflejar en el Plan Director de la Cooperación Asturiana 2013-2016, que es el documento que marca las líneas de actuación en materia de cooperación para los siguientes años. En él hemos establecido no como una prioridad, sino como una obligación continuar con el apoyo humanitario a la población saharaui. Para terminar, quisiera reiterar una vez más la importancia de actos como el que hoy celebramos, en defensa de los derechos humanos, del derecho a la dignidad de las personas y el derecho de un pueblo, en este caso el saharaui, a desarrollarse en libertad. Muchas gracias. Bien, pues con estas intervenciones damos por concluida lo que es la presentación, esta primera parte, el inicio de esta jornada, y creo que es Gutiérrez, ¿no?, quien intervenirá ahora con su... Pero bueno, va a ser presentado por... Buen día a todas y a todos. Agradeceros que estéis aquí. Vuestra presencia nos hace pensar que cada día somos más las personas que apoyamos al pueblo saharaui en su justa causa. En nombre de la asociación tengo el honor de presentaros a dos personas que con su lucha y esfuerzo diario hacen que la vida de sus hermanos y hermanas saharauis en la Hamad al-Jaina de Tinduf sea un poco menos dura. A mi derecha tengo a Brahim Mokhtar, que es el ministro de Cooperación,
Y a mi izquierda, que va a intervenir en primer lugar, tengo a Boucharaya Bayoum, que es el delegado saharaui para España. Él va a intervenir en primer lugar y nos va a hablar de la responsabilidad de España en el conflicto. Buenos días a todos. Quisiera primero expresar nuestra sincera gratitud a la Asociación Asturiana de Amigos por el Saharaui por la labor que viene desarrollándose hace muchos años en aras de conseguir una solución a este conflicto de acuerdo al derecho internacional. Y gracias a su concurso diario pues está en la buena relación con las instituciones, con la Junta, con el Parlamento, con las fuerzas políticas, y le agradecemos igual todo el apoyo que se recibe en esta comunidad, que es una de las pocas que aún mantiene ese apoyo, porque desde hace varios años, desde hace prácticamente 6 años, 7 comunidades ya dejan de apoyar. Otras 6 han reducido su apoyo, pero Asturias está dentro de aquellas que siguen apoyando, aunque es cierto que hay que reconocer que quienes mantienen el apoyo íntegro son solamente Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura. Asturias se mantiene dentro de aquellas que redujeron su apoyo, pero siguen manteniendo un nivel de apoyo por el saharaui. Por lo tanto, nuestra más sincera gratitud a la Junta, al Parlamento, a los partidos, los ayuntamientos con quien tienen buena relación y a la ciudad y el Principado de forma general. Yo agradezco igualmente que se invite a esta jornada. Espero que mi contribución, mi intervención, pues facilite que se arroje un poco más de luz sobre el conflicto. Me toca hablar sobre la responsabilidad de España y en este sentido, bueno, pues creo que aquí muchos conocemos que España fue el país que colonizó el Sáhara durante casi 91 años, aunque sí es cierto que en la conferencia de Berlín de 1884, en la que Europa repartió África, España pues, le correspondió los territorios de Saguer Hammadi de Oro, aunque la presencia española se hizo efectiva a partir de los años 30 del siglo pasado, hasta 76 que se retiró de territorio. En 1976 España abandona el territorio saharaui occidental, entregándolo a Marruecos y Mauritania. Operación para la que no estaba legitimada, porque España entregó el territorio sin consultar, sin tener en cuenta la opinión del pueblo saharaui, y tampoco entregó el territorio a las Naciones Unidas, sino lo entregó a terceros y no estaba legitimada para hacerlo. Creo que esto deja bien claro Hans Corell, quien fue asesor jurídico de las Naciones Unidas en un dictamen que emitió en 2002. Decía que los documentos que tiene la ONU Marruecos no figuran en competencia administradora ni colonizadora, y que España sigue siendo el país administrador de jure, mientras no cumple el proceso de colonización. Es decir, que mientras los saharauis no deciden qué futuro quieren, sigue siendo España el país administrador. Y eso lo reconocen los gobiernos españoles. Todos siempre dicen que España entregó la administración y no la soberanía. Aunque tampoco debía haber creado la administración, pero las autoridades españolas reconocen constantemente que España entregó la administración y no la soberanía. Marcelo Oreja, que fue ministro de Estado español hace años atrás, el año pasado en la conferencia, decía textualmente que España sigue siendo el país administrador del Sáhara Occidental mientras no culmine el proceso de descolonización, que dejó inconcluso con esa entrega que hizo en el 75, apoyo al pueblo de Madrid y partidos que no eran legales. También quien fue secretario de Internacional del PP, Jorge Moragas, que ahora es director y gabinete del presidente, en el documental de Bangladesh, que lo ha visto seguramente, ahí mismo dice: España sigue siendo responsable de este conflicto. Y el programa del Partido Popular que presentó para las elecciones de 2011 textualmente dice que España debe buscar una solución partiendo de la solidaridad nacional y de su responsabilidad histórica en este conflicto.
Y todo esto lo dice la autoridad española. Y la autoridad de las Naciones Unidas, por tanto, España sigue siendo responsable de este conflicto. Y España debe liderar la búsqueda de solución. Ahora, el hecho de que el gobierno español, diferentes gobiernos que se han venido alternando en el poder, ninguno lo ha hecho, eso no exime a España de la responsabilidad. Por lo tanto, España debe obrar en aras de superar este asignatura pendiente que tiene su historia democrática reciente. Lamentablemente, hasta ahora, ningún gobierno lo ha hecho. Y me acuerdo que Abel Matuti, que fue ministro de Exteriores en el gobierno Aznar, decía una vez cuando venía aquí el mediador internacional, que era aquel entonces James Baker, que España está en una situación muy delicada. Estamos entre el martillo de nuestra opinión pública y el yunque francés. Por lo tanto, sabemos que muchas veces, si no es por la presión y el trabajo que hace la sociedad civil, los gobiernos probablemente hubieran hecho mucho daño. Hasta ahora tengo que reconocer, y voy a hablar de forma muy sincera, los dos partidos que han gobernado España, el PP y el PSOE, cuando están en la oposición, manifiestan una posición muy cercana a la causa saharaui y muy cercana a las demandas de la sociedad civil española, del movimiento social español. Hace 4 años atrás, después de mis hijos, ustedes se acuerdan que en la marcha que hacemos siempre para noviembre nos acompañaron 5 diputados del PP en esa marcha. Y las que hacíamos antes, cuando el PSOE estaba en la oposición, pues nos acompañaron en esa marcha muchos diputados, incluso quien después fue el ministro de Asuntos Exteriores. Pero cuando llega el gobierno, realmente la oposición es otra. Y esto lo ha hecho tanto el PP como el PSOE. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿saben por qué? ¿Por qué este comportamiento cuando un partido está en la oposición se manifiesta de una forma y cuando está el gobierno se manifiesta de otra forma? La izquierda y la derecha. Entonces, hay una fuerza supragubernamental que impide que cualquier partido del gobierno haga algo. Hay líneas rojas que no puede traspasar ningún partido. Hay un pacto de Estado entre los gobiernos, los partidos gobiernan y la jefatura del Estado para que realmente este tema no se le busque solución. Aquí, después de Franco, el Sáhara entregó y tuvo gobierno a Franco. Y en la historia democrática española se ha criticado y con razón todo lo que ha hecho Franco, la dictadura. Se ha criticado y se ha tratado de reparar y remediar todo eso, aquello malo que hizo la dictadura. Y para eso está la ley de la memoria histórica. Pero en este tema de Sáhara, ningún partido dijo que lo que hizo Franco está mal. En este tema, ni el PSOE ni el PP en ningún momento han dicho que lo que hizo Franco sobre el Sáhara está mal. ¿Cómo es posible que no digamos que lo que ha hecho Franco en este tema está mal? ¿O es que realmente está bien? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Que en este tema hasta la gente se calla, los partidos se callan ante esta injusticia que cometió Franco. Nadie dice nada. Como si la única obra buena que ha hecho Franco es haber entregado a Marruecos y Mauritania. En el momento que las autoridades españolas, tanto de derecha como de izquierda, reconocen que sigue siendo responsable de España. El derecho internacional, las Naciones Unidas, dicen que España sigue siendo el país administrador. Pero hasta ahora España no ha asumido esa responsabilidad. Pues ahora seguiremos reclamándole a España, a este gobierno, al que viene, al otro, que asuman esa responsabilidad. Seguiremos exigiéndole, mi generación, la de mis hijos, la de mis nietos, seguiremos exigiéndole que asuma esa responsabilidad. Y a veces no se entiende que Portugal, con buena fuerza de España, económica, política, diplomática, ha podido recuperar
ese papel de liderazgo y convencer a Europa y al mundo de que hace falta un referéndum en Timor, que Portugal abandonó y lo entregó a Indonesia en circunstancias en que Portugal estaba bastante mal, como España, este tipo Franco se moría, pero cuando Portugal recuperó la democracia, recuperó la licencia también, recuperó la responsabilidad democrática y jugó el papel que le corresponde a nivel de Europa y a nivel internacional. Y se hizo un referéndum en Timor. En el Sáhara, ese papel España no lo ha hecho. Es verdad que Marruecos es un buen país vecino de España, vecino incómodo pero vecino, pero hasta el punto de que hay que sacrificar los derechos del pueblo saharaui para que Marruecos esté contento. Incluso voy más allá, sacrificar los intereses futuros del Estado español, lo gobierne que lo gobierne. Si consideramos que los intereses del Estado español mañana están en los agentes independientes, económicos, políticos, estratégicos. Quienes van a dirigir el Sáhara mañana, independientemente de las calles están los saharauis. Los saharauis para hacer el Estado necesitamos que nos ayude para hacer carreteras, puertos, aeropuertos, la explotación de minas, la pesca, los fosfatos. Todos necesitamos que alguien nos apoye. Y siempre tenemos en la mente que debe ser España. Por la cercanía geográfica, por la historia, por la cultura, por el idioma, por muchas razones, por un sinfín de razones. Y consideramos también que a España le interesa eso. Y no es casual que tengamos cerca de 27 delegaciones y embajadas en América Latina. Y no es por afinidades filosóficas, ni ideológicas, ni políticas, sino porque fuimos todos con españoles. Pero también España solo tiene narrada a Marruecos. Y este chantaje constante de Marruecos a España, ¿por qué hay que asumirlo? España es un país de la OTAN, de la Unión Europea. Sin embargo, este España, digamos, que pende sobre España toda la vida, cada vez que no le gusta cualquier comportamiento español-Marruecos, se remueve la idea de temería, las pateras, la inmigración legal, las drogas y el chantaje. ¿Hasta cuándo España tiene que asumir este chantaje? Y para ello sacrifica al pueblo saharaui, al derecho internacional, y sacrifica hasta su interés futuro. La solución del conflicto habrá, y será los saharauis que van a dirigir los destinos del Sáhara. Queremos que sea España que esté presente, pero hasta España lamentablemente no está haciendo nada para estar presente. Estarán otros. Cuando se dice España, nosotros apoyamos lo que dice la ONU. Pero eso lo apoya cualquier país del mundo. Allá por Vanuatu también lo apoyan. Y el país más lejano del mundo también apoya lo que dice la ONU. Pero España no es Vanuatu, España no es Kuwait, no es Costa Rica. España es la potencia que tiene esa responsabilidad. Y no puede mantener esa posición de que apoyamos lo que dice la ONU. Se lo apoya cualquier país. España tiene que asumir esa responsabilidad. Y ahora que está en el Consejo de Seguridad, tiene mucha oportunidad de hacerlo. Pero lamentablemente, hay que decirlo, últimamente España va a remolque de las posiciones francesas. Francia es la que marca la hoja de ruta de este conflicto, en lugar de ser España. Hay quienes piensan que el tiempo desgastará a los saharauis y de que no hace falta intervenir. No corre sangre. Si interviene donde corre sangre, en los Grandes Lagos, en Bosnia, en Kosovo, nos está lanzando el mensaje: hacer correr sangre si queréis que intervengamos. Ese es el mensaje que nos dicen, que es un conflicto de baja intensidad. Hay que subir la intensidad para que se intervenga. Hay que hacer correr sangre. Nos están invitando a la guerra, eso es lo que nos dicen. ¿Y qué es eso lo que nos están diciendo? Que no se interviene. Y encima de que no hay perspectiva de solución porque no hay referéndum. De que el derecho humano se viera constantemente en la zona ocupada y nadie dice nada. Mira al otro lado cuando eso ocurre. De que los recursos naturales se exponen brutalmente y los saharauis siguen pidiendo ayuda. Si a esto se le suma los recortes en el apoyo humanitario, ¿qué se le pide a los saharauis? ¿Que claudiquen? ¿Que se rindan? No, con esto nos están empujando a la radicalización, nos están empujando a posiciones extremas que no queremos, pero nos están obligando a ello. El país que más donaba es España.
España, su ayuda centralizada que viene de la Agencia de Cooperación se ha reducido en el 72% en estos últimos años, con el actual gobierno. En el 72%. Y las ayudas descentralizadas que viene de España, de comunidades autonómicas, se ha reducido en el 68%. El país que más donaba. Y tampoco donaba grande cosa, no que son de cientos de millones. El techo máximo al que se llegó fueron 17 millones en 2009. La Agencia de Cooperación ya está en 4,3 millones. Y España sigue siendo responsable. Y España responsable siempre será responsable. De aquellos que no comieron, de aquellos que murieron, de aquellos que no estudiaron, de aquellos que fueron violados, de aquellos que fueron explotados. ¿Quién es responsable? España, porque no cumplió con la exigencia de derecho internacional. España no le permitió a los saharauis que deciden su futuro y sigue siendo responsable. Y le reclamaremos hoy, mañana y de aquí a 20 siglos atrás que repare el daño que ha cometido. Y cuanto más tiempo se larga, la carga es mayor. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién es responsable de que los saharauis mueran o no estudien o se enferman o que murieron en aquel éxodo? ¿Quién es responsable? La ONU, no fue España que no hizo su trabajo. Fue España que no hizo su trabajo. Ni entregó el territorio a la ONU y se retira, ni preguntó a los saharauis. Es verdad que los firmados por España, Marruecos y Mauritania subestimaron grandemente la capacidad de los pueblos saharauis. Pensaban que la invasión del ejército marroquí por el norte y la de Mauritania por el sur iban a darle fin a la ocupación en 3 meses. Lo dijo Hassan II, que en 3 meses iba a darle solución a la ocupación. Estamos en 40 años de resistencia. No. Por tanto, los saharauis seguían resistiendo. Independientemente de que aportan las ayudas, independientemente de la presión, de tratar de forzarnos a aceptar soluciones como la autonomía. No es la solución de la autonomía. La solución es que los saharauis decidan. Y no entendemos que en países democráticos como España, Francia y los países europeos que construyeron grandes monumentos a la democracia, ¿por qué impiden que los saharauis puedan decidir en una urna? Queremos ser marroquíes, pero que nos permita decirlo. A lo mejor vamos a votar ser marroquíes. Yo no voy a votar ser marroquíes. Pero que se les permita a los saharauis decidir en la urna, a lo mejor querer ser marroquíes. Si al gobierno español lo que le interesa es que el Sáhara sea marroquí, si al gobierno francés lo que le interesa es que el Sáhara sea marroquí, que permita que los saharauis digan una urna que quieren ser marroquíes, ¿por qué ese empeño en que los saharauis no puedan votar en una urna? Es que cuando es democrático para todos, no para mí y para otros no. Por lo tanto, España sigue siendo responsable. España fue parte del problema. Tiene que estar en la solución. Y si piensan que el tiempo les va a recortar, que recortar las ayudas les va a hacer más débiles, están equivocando. Los saharauis hoy somos, después de este tiempo, multiplicado por 3 en cantidad y en calidad. Tenemos ingenieros, médicos, miles de saharauis se prepararon en muchos países que las bibliotecas nos permiten estudiar. El gobierno español no nos da becas, El gobierno español no nos da becas para estudiar. Pero sigue siendo responsable, por mucho que mire a otro lado. Por tanto, esa responsabilidad sigue ahí. Por tanto, la cuestión de Sáhara en España no es un tema internacional, no es como Palestina, es un tema de política local. Y todos tenemos la responsabilidad de participar en la resolución. Es verdad que la responsabilidad del presidente del gobierno no es como la responsabilidad de la Dirección de Cooperación, pero todos tenemos la responsabilidad de exigirle a las instituciones españolas que asuman esa responsabilidad hasta que los saharauis puedan decidir. Y a lo mejor decidirán aquello que les gusta a los gobernantes españoles, ser marroquí, pero que les permite decirlo en la ley. Pues seguiremos exigiéndole
a cualquier gobierno español. No sé quién va a gobernar en 2015, pero si el quien sea, le vamos a seguir exigiéndole que asuma esa responsabilidad. Creo que un tema después podemos profundizar, pero en cuanto a la España de España, en este conflicto, están ahí. Espero que lo que pensamos los saharauis no sea así. Que no sea un pacto entre los partidos mayoritarios que gobernaban y la jefatura del Estado para mantener a Marruecos contento y evitar que haya una solución que no le gusta a Marruecos. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el ministro de Cooperación, Brahim Mokhtar. Va a hablar sobre la situación humanitaria en los campamentos de refugiados. Recordaros, como decía Musharaya, que las preguntas que se os puedan estar o que os podéis estar planteando con respecto a la intervención de Musharaya y las que se os van a plantear después de la intervención del ministro de Cooperación, Brahim Mokhtar, las podemos resolver a partir de la 1 de la tarde, que es cuando está previsto hacer la charla coloquial. Os dejo con Brahim Mokhtar. Buenos días. Voy a empezar por donde terminó el compañero Musharaya. Ahora, que mientras se esté buscando la solución política al conflicto, que llegue ahora o que llegue más tarde, siempre necesitará el pueblo saharaui de vuestra ayuda y de la ayuda internacional. Por eso, en lo que a mí me concierne, voy a ser breve, porque voy a hablar simplemente de datos. Uno de los problemas fundamentales en lo que respecta a la ayuda humanitaria es que a nivel de los organismos internacionales, aún después de 38 años, los refugiados saharauis siguen siendo ayudados bajo el capítulo de ayuda de emergencia para Naciones Unidas, para ECHO a nivel de la Unión Europea, figuran como ayuda de emergencia. ¿Qué significa una ayuda de emergencia? Una ayuda de emergencia es una ayuda no garantizada. Puede darse hoy, pero puede acabarse mañana. Y los saharauis hemos estado reclamando en Ginebra, en Nueva York, en otros lugares, que nos quiten de ese capítulo, que nos pongan bajo una situación de ayuda permanente mientras dure el conflicto del Sáhara Occidental. Y que esa ayuda sea una ayuda garantizada. Y que no estemos siempre bajo esa espada de Damocles que nos podría caer en cualquier momento. Eso es fundamental. La ayuda procedente de los organismos internacionales cubre una parte de las necesidades del pueblo saharaui, de los refugiados, en definitiva, pero no cubre todas las necesidades. Por ejemplo, a nivel del Alto Comisariado de Refugiados, en una de sus últimas reuniones, se ha valorado la necesidad no alimentaria de los refugiados saharauis en 40 millones de euros, de los cuales el Alto Comisariado solo podía garantizar 7,9 millones de dólares, no de euros. ¿Qué se puede hacer con 7,9 millones de dólares cuando la necesidad no alimentaria es de 40 millones de euros? ¿Quién va a financiar el resto?
Y el resto es fundamental, porque no se trata simplemente de los 4 productos que nos distribuyen mensualmente a nivel del Alto Comisariado o del Programa Mundial de Alimentación. Se trata de mucho más. Se trata de los medicamentos, se trata del agua, se trata del medio ambiente, se trata de transporte y muchos otros sectores que no están cubiertos sencillamente porque no hay fondos. Se confiaba mucho en la ayuda bilateral, en lo que venía de España, en lo que venía de Italia, de Suecia y de otros países como Venezuela. Pero lamento decir que con el pretexto, yo digo pretexto, lo digo con todo conocimiento de causa, con el pretexto de la crisis, y lo digo porque la crisis real no es aquí, la crisis real es en los campamentos. Aquí no hay niños desnutridos, afortunadamente. Bajo el pretexto de la crisis económica se hizo una reducción drástica de la que Bucharay habló, sobre todo la ayuda procedente de España, que nos llevó en un momento determinado a pensar de que no se trataba de reducciones por razones económicas, sino más bien con una connotación política. Tal vez una manera de presionar. Dentro de todo el contexto del que habló Bucharay de las responsabilidades, tal vez se pensó en un momento determinado que la ayuda humanitaria podría ser un arma más para presionar a los saharauis a aceptar lo inaceptable. Cuando se habla de reducciones de un 72% o de un 68%, son reducciones muy serias a una población vulnerable, que solo se interpretan cuando se tiene en la mente de que todo es política. Todo es política. Porque no hablamos de cantidades astronómicas. Estamos hablando de menos de 20 millones de euros, que para un país son insignificantes y que para nosotros son vitales. El impacto negativo de estos recortes, de esta crisis, supuesta crisis, ha sido muy duro. Porque si yo les dijera que hoy en los campamentos más del 30% de los niños menores de 5 años y de las mujeres embarazadas sufren un grado de anemia como consecuencia de las reducciones drásticas de la canasta básica. Que muchos enfermos con enfermedades crónicas no pueden conseguir sus medicamentos, que los hipertensos, que los diabéticos tengan que luchar para conseguir su medicamento, que hoy en día ya apenas se encuentra en los campamentos, es grave. Que un niño no pueda ir a su escuela porque esa escuela se está cayendo por falta de rehabilitación es otro problema muy serio. Que no haya el agua suficiente, agua potable suficiente, porque no hay cisternas que lo transportan a los campamentos, es grave. Y esto me lleva a decir que si realmente lo que se quiere o lo que se persigue es establecer una hambruna en los campamentos, cuando se sabe, lo ha planteado Bucharay muy bien, que la parálisis del proceso de paz, que la violación sistemática de derechos humanos en los territorios ocupados y de una manera inmune, que el robo de los recursos naturales a la vista de nuestra población,
que sufre el hambre y la miseria, y con connivencia europea, firmando acuerdos de pesca, llevando compañías petrolíferas a perforar las costas saharauis, que una población que en su mayoría son jóvenes, sin futuro, sin perspectiva. Todos estos ingredientes, dentro de un contexto regional muy volátil, el Sahel y todo lo que supone, solo podría llevar a lo que se dijo muy bien, a una radicalización del proceso, a un resurgimiento de las hostilidades y a la creación de un nuevo foco de tensión del que nadie se va a beneficiar, ni los saharauis, ni los marroquíes, ni todo el sur de Europa, porque supondría el caos. Y de ahí la necesidad de que, si bien el acompañamiento político es necesario para que se presione al gobierno marroquí a que se logre una solución política que respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, no menos importante es el acompañamiento humanitario, asistencial a esta población para evitar precisamente que caigamos en esa situación que nadie quiere. De ahí nuestro llamamiento a todos, porque todos y cada uno puede aportar su granito de arena a sus gobiernos respectivos, locales, regionales y nacionales, para que no se abandone el pueblo saharaui, sobre todo en materia de ayuda económica, de ayuda financiera, de ayuda humanitaria. Se le abandonó, y de muy mala manera, como se explicó aquí, pero que no se vuelva a cometer el mismo error, y sobre todo cuando sabemos que eso no supone gran cosa para el Estado español. De ahí nuestro llamamiento a que todos y cada cual jueguen el papel que le corresponda, que nos ayuden con lo que se pueda, que nos eviten las enfermedades, el hambre, la miseria, que nos eviten caer en esa situación de desesperación de la que nadie se va a beneficiar. Yo creo que me quedo ahí porque no quiero alargarme, y ojalá que en el debate surjan preguntas que puedan ayudarnos a todos a ver de qué manera podemos todos juntos contribuir a que la solución de este problema llegue lo antes posible, y que mientras no llegue podamos estar sobreviviendo. Muchas gracias. Asumo a mis compatriotas, el ministro de Cooperación y el delegado saharaui para renovar nuestros agradecimientos, la solidaridad, la simpatía, el apoyo, la asistencia que desde Asturias siempre se han dejado sentir allá en el Sáhara Occidental. Volviendo un poco a los antecedentes del conflicto, se sabe que después del abandono de España, Marruecos nos ha declarado la guerra de ocupación, y bueno, el pueblo saharaui tuvo que enfrentarse a esta guerra durante 16 años. Y los primeros que han intentado pues, buscar una solución justa y duradera del conflicto fueron los africanos, en el marco de la unidad africana. En el marco de esta organización se ha intentado pues, que las dos partes negocien la solución pacífica, y en efecto en
1981 el rey de Marruecos, Hassan II, reconoció el principio de autodeterminación para el pueblo saharaui. Y es cuando la organización africana pues, designó una comisión ad hoc que pretendía llevar a cabo ese proceso de negociaciones. Pero el caso es que los africanos se han convencido de que efectivamente Marruecos no tiene voluntad de solución del conflicto del Sáhara Occidental. Y por consiguiente, en 1984, la Organización de la Unidad Africana ha decidido admitir la República Árabe Saharaui Democrática en su seno como Estado de pleno derecho. Pero bueno, los africanos no pararon ahí, sino que intentaron después trabajar con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, para inducir a Marruecos a aceptar la solución política del conflicto. Bueno, gracias a eso, gracias a presiones múltiples, gracias a la resistencia del pueblo saharaui, tanto en el campo de batalla como en el interior, y gracias al apoyo creciente de la comunidad internacional de la lucha del pueblo saharaui, finalmente la Organización de las Naciones Unidas intervino para, bueno, a partir de 1988, conjuntamente con la Organización de la Unidad Africana para intentar entablar negociaciones de solución entre las dos partes, a saber, Marruecos y el Frente Polisario como representante único y legítimo del pueblo saharaui. Estas gestiones pues, desembocaron finalmente en 1991 en el acuerdo de las dos partes en el marco de la ONU, en que se organice el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Y es cuando hemos firmado con Marruecos, siempre bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, un alto al fuego para permitir que se organice el referéndum. Es cuando se ha desplegado la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, en breve la MINURSO, y es cuando desde entonces el secretario general de las Naciones Unidas venía nombrando un enviado personal suyo para el Sáhara Occidental a fin de velar para la aplicación de este proceso y llevar a cabo las negociaciones. El plan de arreglo de la ONU consistía en organizar un referéndum con dos opciones: la integración a Marruecos o la independencia, y hemos iniciado el proceso de aplicación, pero partiendo de que Marruecos no tiene la voluntad, la verdadera voluntad o la sincera voluntad de arreglo político, pues sabíamos que efectivamente no iba seriamente al arreglo pacífico. Y eso fue puesto en evidencia después, cuando los marroquíes empezaron a obstaculizar ese proceso de aplicación y algunas veces pues, pretendiendo decir que el referéndum no se puede organizar debido a que no se puede determinar el cuerpo electoral no saharaui, siendo los saharauis, como ellos alegaban, una sociedad nómada o una sociedad partida en países, en el Sáhara Occidental y en los países limítrofes. Eso nos ha llevado, en el marco de la ONU siempre, a llevar a cabo todo un proceso de identificación de los saharauis habilitados a tomar parte en el plebiscito. Y efectivamente la ONU ha designado una comisión que se llama la Comisión de Identificación,
trabajó esa comisión con nosotros, con los propios marroquíes, y a lo largo de 5 años hemos convocado todos los que pretenden o los que figuran en la lista, ¿no?, del censo, del último censo español de 1974, y los que tienen lazos familiares directos, los que pueden demostrar que vivían en el territorio durante 6 años continuos o 12 años discontinuos, y sus lazos familiares directos. El caso es que hemos trabajado durante 5 años con la ONU, con esa comisión de la ONU, y ese trabajo culminó en la elaboración de un listado de los votantes saharauis. Por consiguiente, desde 1999 tenemos depositados en las oficinas de las Naciones Unidas ese listado con nombres y apellidos, número de identificación, número de identificación como electores y la identificación nacional correspondiente, y hasta incluso con las huellas dactilares. El caso es que cuando hemos llegado a ese nivel, que es decir, que deberíamos ir directamente derecho a organizar el referéndum, los marroquíes se echaron atrás, porque precisamente el problema no era el problema de identificar el cuerpo electoral, sino que el problema de los marroquíes es el organizar un referéndum que incluye la opción de independencia, y efectivamente con el listado elaborado se sabía que cuando se organiza el referéndum el resultado iba a ser definitivamente la independencia. Se echaron atrás cuando se ha trabajado seriamente, y cuando la ONU ha consentido y la comunidad internacional ha gastado bastantes esfuerzos y material y recursos financieros, finalmente los marroquíes se echaron